Esta es Pilar Vellés, poeta y narradora de San Mateo. Y hoy me parece que es la fiesta de San Mateo, ¿no? Eran fiestas y nos hemos venido. Inquieta, sencilla, sensible, entusiasta, profesora y amiga. Su dedicación a la literatura es de auténtica pasión, o podría decir devoción. Autora prolífica que ocupa cada segundo de su tiempo disponible, sea en casa, entre clase y clase, o en un viaje, muy pareado, escribiendo cuentos, novelas, poesía. Así nos encontramos con un corpus extenso y variado en su producción. Cuentos, siempre con un enfoque didáctico para niños y adolescentes, también pedagógica y didácticamente interesantes para la enseñanza del inglés. Aconsejo conocer y usar este material como soporte para la enseñanza de esta lengua. Servirán también para el aprendizaje trilingüe, vendido ahora como tan inmensa novedad, pues Pilar lleva años ya manejando en el aula breves historias en las 3 lenguas, que sirven para 2 objetivos: aprendizaje de vocabulario temático y educación en valores. Este trabajo literario y docente la ha llevado a incursionar en la tarea de cuentacuentos y conductora de juegos. Poesía. Pilar pertenece a varios grupos de poesía y literatura en nuestra ciudad. Citaré 2: Poetas en Sofá, donde nos conocimos, y Verba Manent. También pertenece a otros grupos de Castellón. Pilar tiene un libro de poesía, Curvas en el Camino, que presentará pronto aquí en Valencia también. Novelas. Son relatos con fuerte componente social y psicológico, a través de un argumento estructurado con claridad y de unos personajes bien dibujados, nos introduce en un conflicto totalmente reconocible. Digo esto porque lo identificamos rápidamente, y con él, el hilo de su tesis, nos conduce a través de un entorno social y humano cercano, cuando no experimentado en primera persona, que transmite experiencias de sufrimiento, de injusticia, de acoso. Porque estos son los temas que plantea y contra los que luchan: violencia de género, acoso laboral, machismo. También estos relatos tienen su componente didáctico, porque Pilar Vellés, además de la historia que narra, va introduciendo reflexiones, información, experiencias, consejos, tejiendo con maestría esa historia con esa reflexión y con el conocimiento. Pero en ningún caso describe escenas de violencia, y su enfoque se dirige hacia la solución de los temas, también para el lector. La novela que venimos a presentar, El mensaje, trata uno de esos temas que tanto escuchamos, o tal vez conocemos, ante el que cada vez estamos más sensibilizados. No todos lo están, naturalmente. Falta mucho por andar, mucho que reivindicar, que exigir. Ese tema es el acoso laboral. A través del relato vamos conociendo cuál es el proceso de manipulación, tormento y aniquilación que las víctimas del acoso sufren. Pero, como señalé antes, encontramos también una gran carga de esperanza, pues es posible salir de esa caverna y aquí se dan las pautas. Bien, Pilar tiene otras novelas ya publicadas, por ejemplo, El diario mágico, y está terminando otros proyectos. Lo más inmediato, La rosa deshojada, en colaboración con Maribel Rueda, que está basada, aunque novelada, en un caso real de violencia de género. Tiene, como he dicho, otros proyectos, otras novelas en marcha, que ya vamos presentando. Muchas gracias, Sole. Gracias, amigos de Poetas en Sofá, por haber venido. Gracias, amigos escritores. Bueno, eso, muchísimas gracias. Yo me siento muy orgullosa de estar con vosotros. Y lo que quería comentar, empezar comentando un poquito por qué he elegido el tema del acoso y cómo lo trato en la novela. Es una historia realista, pero tiene elementos fantásticos. Hay un personajillo por ahí que unos dicen que es Papá Noel, otros dicen que es el hombre de la Navidad, otros dicen que es un mago. No me atrevería a definirlo de ninguna de esas maneras, pero sí que es un personaje mágico que es capaz de enseñarle a la protagonista determinadas escenas de su vida que la hacen reflexionar y la hacen pensar.
no es un hecho real en sí, aunque sí que tiene elementos de diferentes historias reales. No voy a dar nombres ni de empresas ni de personas particulares que están cometiendo acoso, aunque los conozca y aunque tenga testimonio de varios. Lo que sí que las personas que la han leído me han dicho que les ha resultado entretenida y que al final se han llevado un buen chasco, una buena sorpresa. Es una historia actual. El acoso, pienso que es un tema actual, el acoso y la manipulación que estamos sufriendo. La protagonista se llama María, es una chica que está sufriendo durante 4 años de su vida acoso, pero ella ni se entera muchas veces. Al final se da cuenta, pero al principio ni se entera que está sufriendo acoso. Y el lector va viviendo con María, poco a poco, como que nosotros, sin darnos cuenta, nuestro trabajo, nuestra convivencia con la gente, nos van manipulando, nos van manejando y poco a poco el lector también descubre trucos para que eso no ocurra y para que seamos un poco espabilados y no dejarnos avasallar en ninguna situación. ¿Por qué lo he elegido? Porque desde pequeña las injusticias, cuando veo una injusticia, me entra una rabia enorme que dices, como sea, he de hacer algo para parar esto. Por desgracia, en pandillas, en grupos de trabajo, en cualquier situación, en todas las profesiones y en todas las edades se ve. Y la impotencia que sentimos cuando vemos algo así nos desarma. Y es algo que está destrozando nuestra calidad de vida, nuestro estado de bienestar, que si no hacemos algo y todos nos espabilamos un poco, intentamos socialmente pararlo, es difícil que pare. Voy a leeros la contraportada, si os parece. El mensaje, con esta nueva novela trato el tema del acoso laboral, lacra que está destrozando nuestra sociedad y nuestras empresas y que si no colaboramos todos un poco no conseguiremos parar nunca. Vivimos en una sociedad en la que la manipulación y los abusos están al orden del día. ¿Por qué tratar el tema del acoso laboral y por qué no? Es necesario que hablemos de todos estos temas para que sepamos plantearnos ante las injusticias, vengan de donde vengan, y para que, dado el caso, si alguna vez nos encontramos con situaciones de acoso, sepamos reaccionar. Y tal, tendré que explicar qué es el acoso. El acoso es una terrible manipulación mental, hasta tal punto que a la víctima se la destroza anímicamente, se la destroza psicológicamente, hasta el punto de hacerle pensar que no es nada, de hacerle creer que no se merece nada. Vivimos en un mundo socioeconómico en el que se impone todo vale, que la gente cree que con tal de tener más prestigio económico y más prestigio social se puede hacer cualquier cosa, y eso impone a que personas con bajos principios morales recurren al acoso para conseguir un trabajo ahora que hay poco, para conseguir echar a otra persona mejor que ellos, que le supera en inteligencia, le supera en honestidad. ¿Y qué hacen? Que honradamente ese puesto de trabajo nunca lo conseguirían, pero machacando a esa persona, desprestigiándola entre los demás, metiendo todo el mundo contra ella, hacen que esa persona voluntariamente o por necesidad, porque si no se muere, si no se va de allí, se deja el trabajo. Y entonces esas personas consiguen ocupar puestos que no les corresponden. ¿Qué injusticia nos encontramos? Nos encontramos que gente muy valiosa, por desgracia, se queda sin trabajo, mientras que gente mediocre, que lo único que tiene es una moral muy baja, se queda con trabajos que no les corresponden. No soy yo nadie para denunciar, para juzgar la vida personal de nadie, pero sí que quisiera denunciar esta tremenda injusticia que está ocurriendo actualmente. Y después reflexionar un poco y buscarle solución. Y ante estas cosas, los acosadores siempre creen que lo que hacen está bien. Que ellos, esto es todo justo, que es normal que hagan eso. Pero otras personas piensan que está mal. Y ante estas situaciones, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es realmente la justicia social? Ana Rovira Soy. Yo voy a leer unos poemas intercalándolos cuando llame de paso. Son poemas de Pilar Reyes, ¿vale? ¿Dónde está la justicia social? El 20 de febrero es el Día Mundial de la Justicia Social. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué está bien? ¿Qué no lo está? Hay tantas respuestas como personas. Todos se justifican y se creen los mejores. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la justicia social? Quien la encuentre, que me lo diga. En este mundo de insensateces, hipocresías y mentiras,
oímos hablar de justicia y vemos lo que vemos y nos callamos y aguantamos. ¿Dónde está la justicia social? Bien, voy a leeros el prólogo, que he aclarar un poquito, he puesto un prólogo para que luego no me venga. Es que has contado mi vida, no, he puesto el prólogo y así. Esta es una historia en la que se han mezclado situaciones de varios casos de acoso. No se ha basado en ningún hecho real concreto, para no herir los sentimientos ni la sensibilidad de nadie, ni acosados ni acosadores. La situación de acoso de este libro es inventada, aunque, por desgracia, abundan situaciones similares en todas las edades y todas las profesiones. Y en algún momento, algunas personas se podrían sentir identificadas con alguno de los personajes. No debería ser así. El acoso es algo lamentable, con lo que tendríamos que unirnos todos para pararlo donde quiera que aparezca. Las mujeres llevamos años luchando por la igualdad, tanto en la familia como en el mundo laboral. Con esta historia he querido mostrar que muchas veces no son los hombres los que nos ponen la zancadilla y nos impiden avanzar, sino las propias mujeres. Espero que este libro nos sirva a las mujeres para reflexionar sobre cómo podemos actuar para apoyarnos unas a otras en lugar de hacernos daño. Espero que con esta novela sepas un poco más sobre cómo funciona el acoso, cómo identificarlo y sobre todo cómo actuar ante él. Yo siempre he defendido un poquito la independencia de la mujer, el trabajo individual, la colaboración familiar en las tareas del hogar y siempre trato de despertar en las mujeres ese sentimiento de independencia. Por ejemplo, el poema ¿Què vol ser? Bueno, este és el valencià. La meva núvia és un ram de flors. El seu somriure, un camp d'ocell, i la seva cara, un dia de cel pas. La meva esposa no para en tot el dia. La casa, els xiquets, les tasques, els iaios. I quan em tocarà a mi, em podria fer cas? La meva mare és la millor del món. M'abraça i em mima. M'ho deixa tot preparat i em fa estudiar. No sé sense ella què seria de mi. La meva iaia em dona de tot. Sempre té galetes i sap el que m'agrada, perquè ella sempre té un temps per a tots. I tu, que eres dona, quan et tocarà? Vols ser una núvia perfecta? Una esposa renegada? Una mare exemplar? Una iaia de les que no hi ha? Digues-me, dona, què vols ser? El ram de flors del nuvi? Una formigueta per marit? Una cuidadora per al fill? Un paquet de galetes per als nens? O simplement una dona independent? El acoso de los hombres hacia las mujeres existe tanto de los hombres como en las mujeres. En la novela es una jefa acosadora, no es un jefe acosador. Y siempre ha habido personas con carácter más fuerte y otras más débiles. Y los animales normalmente lo que hacen es que el fuerte domina al débil. Por desgracia, las personas, después de muchos años de estudio, después de esas carreras universitarias, seguimos haciendo lo mismo. Y deberíamos reflexionar sobre eso, porque el acoso realmente está destrozando nuestra calidad de vida, está destrozando muchas empresas, que la gente no rinde lo que debe porque está sufriendo acoso, y está destrozando nuestro estado de bienestar, porque hay muchas personas enfermas y de baja por culpa del acoso. Por desgracia, siguen habiendo muchas mujeres que no pueden soportar que haya otra mujer más guapa o más inteligente o que sea capaz de hacer cosas que ellas no pueden. Y la envidia es una de las principales causas de que unas mujeres acosen a otra, de que una mujer o un grupo de mujeres acose a otra. Pero eso es muy fácil de empezar, pero difícil de parar. ¿Qué podemos hacer como mujeres cuando nos demos cuenta que una amiga se nos ha vuelto envidiosa, que le da rabia todo lo que hacemos, que solo se alegra de cuando nos ocurre algo malo? ¿Cómo puede hacer una mujer para tener éxito en la vida sin despertar la envidia de otras mujeres? ¿El Día de la Mujer o el Día de la Dona? El Dia de la Dona només dura un dia. Aquests bons propòsits duren molt poc, però les bones accions duren tota la vida. Un ram de flors es perd en 2 dies. Una bona convivència mai s'oblida.
I si no canvia res, per què un dia de la dona? Podem fer activitats, moltes activitats. Podem parlar sobre molts temes, però què hem de fer per arribar a més? Mai hem d'oblidar els nostres drets com a persones, com a éssers humans. Conviure en igualtat no sols és un dret, és una necessitat, per la qual hem de lluitar. Un pas avui i l'altre demà. Aconseguirem un món millor amb igualtat al treball y en casa amb armonía y amor. También quisiera hablar un poquito del acoso de los hombres hacia las mujeres. Son productos del machismo, porque a pesar de que cada vez son menos, hay gente que todavía trata a la mujer como un objeto sexual o que la ve solo como un ser inferior, sin inteligencia, y esa clase de personas son los que, o esos celos desbordados. Los celos son un tipo de acoso y que pueden llevar al acoso sexual o a los malos tratos. También los hombres se acosan nosotros, pero aunque quizá menos que las mujeres, de cara a conseguir un mejor trabajo y de cara a echar a alguien, o que alguien se vaya. Espero con estos poemas sacar un poquito la humanidad del lector y que reflexione sobre esto y que llegue directamente al corazón del lector. Dicen que vamos hacia atrás, que con la emancipación las mujeres hemos salido perdiendo. Trabajamos en casa y fuera, y muchas veces sufrimos acoso. Dicen que nunca seremos iguales, que las mujeres no tenemos fuerza, que las mujeres no sabemos conducir y que aunque somos muy inteligentes, los hombres nos han podido dominar. Dicen que el Día de la Mujer solo es para hacernos callar y que mucho protestar fuera, pero en casa todo sigue igual, por más que hablemos de igualdad. Nosotros diremos que no, que defender lo que es justo, como personas, como humanos, nunca será un error ni un fracaso, sino un paso adelante para llegar. ¿Para llegar a dónde? Aún no se sabe, pero si no luchamos juntas, nos apoyamos entre todas y no nos envidiamos, nunca lo sabremos. En las casas y familias se comparte más, en las tareas y en los hijos. En la mayoría de los trabajos, cada vez más mujeres hacen valer sus derechos. ¿Para llegar a dónde? Aún no se sabe. Pero si nos hacemos daño y nos acosamos unas a otras, así nunca llegaremos ni podremos avanzar. Bueno, también os voy a hablar un poquito del perfil del acosador para que cuando lo veamos sepamos identificarlo. Son personas poco inteligentes, mediocres, pero necesitan dominar a todo el mundo, necesitan ser líderes y necesitan que todo el mundo cumpla su voluntad para sentirse importantes. Entonces lo que hace la mayoría de la gente es darse cuenta de cómo son y seguirles la corriente, porque se dan cuenta que esas personas es mejor tenerlas a favor que tenerlas en contra, porque son peligrosas. Entonces diremos que son personas acosadoras aquellas que conscientemente o inconscientemente cometen acoso contra otra persona, acoso psicológico, con tal de desprestigiarla o marginarla en el trabajo o en la empresa. Lo hacen de dos maneras. Si son el jefe o la jefa, abusa de su poder jerárquico para fastidiar al trabajador, pero otras veces lo hacen a nivel informal. Fingen que son amigas de esa persona para sacarle confianzas y luego usarlas contra ella. Esas confianzas inapropiadas, y lo que hace la persona acosadora es todas sus frustraciones y todos sus complejos trasladarlos sobre la víctima. Todo lo que ella dice de la víctima son sus propios complejos. Es una terrible manipulación mental. Todos necesitamos nuestra familia, nuestro prestigio laboral, necesitamos tener un grupo de amigos, necesitamos tener una seguridad de que hay una gente que nos quiera, pero lo que hace el acosador o la manipulación esta es poco a poco irle haciendo creer a la persona acosada que no es nada, que no se merece nada de eso. Y esa persona llega a tener mucho miedo, timidez, vergüenza, que no se atreve a hablar, y llega a aislarse de las personas que le quieren, llega a apartarse de sus amigos. Son una serie de presiones físicas y psíquicas, y esa persona va
va imponiéndose a todos, quien me la hace, quien le planta cara, me la paga y caro. Y se lo hace pagar tan caro para que todo el mundo no se atreva ya a plantarle cara. Y luego a la gente que le ayuda le da beneficios, le da recompensas. En cambio, gente que se enfrenta o que la mira mal, aquellos les fastidian, castigan, y así consigue someter a todo el mundo, tanto a los acosadores, a los que le ayudan, como a los acosados, a las víctimas. Eso es lo que se llama la manipulación. Es difícil, cuando hay una manipulación a tu alrededor, en la pandilla, en el trabajo, donde sea, mantenerse neutral. María, la protagonista de mi novela, lo intentó y le fue muy mal. Fueron a prueba. Con estas personas o estás a favor o estás en contra, pero no aceptan término medio. No aceptan nadie que no se someta a ellas ni que piense por su cuenta. Hay que pararlo. Hay que tener en claro una cosa, que los acosadores no cambian nunca. Pueden estar separados, pueden estar un tiempo sin hacer nada, pero a la más mínima que tengan ocasión, volverán. Entonces, socialmente, las personas, ¿qué podemos hacer? Pararlo, unirnos, si estamos en un grupo, en una pandilla, unirnos todos contra el acosador para que no pueda hacer nada. Entonces, ellos van tanteando, para identificarlos es difícil, porque son muy simpáticas. Son personas muy simpáticas y que atraen a la gente. Pero van tanteando y buscando debilidades en la gente. Buscan personas frágiles que sean capaces de, cuando les hacen quedar mal en un momento determinado, se sienten tan, como ellos son incapaces de hacer ningún mal a nadie, se sienten tan traicionadas y tan ofendidas que no saben reaccionar. Y es ese preciso momento que la persona se queda bloqueada y no sabe reaccionar, cuando los acosadores aprovechan para montarse un tanto, ¿no? Y volver a intentarlo. Entonces, lo más preocupante del tema es que nunca creen que han hecho nada malo, que ellos creen que eso es lo correcto, que eso se puede hacer, que eso está bien y que es lo correcto. ¿Qué se puede hacer para ser una persona feliz? ¿Qué es una mujer feliz? ¿Quieres ser una mujer feliz? Dicen que el trabajo es el trabajo, que se ha de callar y aguantar, aunque no te guste lo que estás viendo, aunque entre todos seas la mejor y no consigas estar al principio de la lista. Siempre estás haciendo algo por los demás y luego nadie se acuerda de ti. Dicen que has de ser capaz de perdonar a toda la gente que te hace daño y ser capaz de mirar a la cara, incluso a quien no puedes soportar. Dicen que siempre se ha de intentar estar simpática, guapa y alegre. Has de esconder que te fastidia ser ignorada y que nadie te reconoce que eres la mejor. Dicen que has de mirar siempre adelante para no caer otra vez en la cuerda floja, porque si una vez das un paso en falso, lo pagarás el doble y habrás de volver a empezar. ¿Quieres ser una mujer feliz? ¿Vas a conformarte con aguantar todo esto? ¿Estás dispuesta a resignarte así o vas a intentar cambiar las cosas? Si no sufrimos acoso en el trabajo, ni nos hacemos daño unas a otras, conseguiremos un poco más de respeto, que no se nos infravalore como mujeres, que en casa convivamos democráticamente y algún día llegaremos a la total igualdad. Vamos a hablar de la víctima y unos truquitos para no caer en ser víctimas de acoso. La víctima la mayoría de las veces no ha hecho nada malo para merecer eso. Solo tiene dos cosas que el acosador o la acosadora no tiene. Son ética e inteligencia. Y es eso lo que la víctima tiene que usar para librarse del acosador o la acosadora. ¿Qué podemos hacer? Hay una serie de estudios que dicen que los acosadores se ceban en el bueno y el inocente. Esa persona que es incapaz de hacer nada malo, que se porta bien con todos los compañeros y compañeras, que es excesivamente buena persona. Entonces, mi consejo, si no conoces a la gente, hasta que no la conoces muchísimo, no te des información personal. La información personal en casa, en el trabajo, cuanto menos mejor. Mantener las distancias del principio. También son víctimas personas con gran éxito social, fama, inteligencia, apariencia física, personas que destacan mucho y que son bien valorados, creativos, hacen un trabajo original,
esas personas, los acosadores, suelen ir a por ellas. Mi madre me decía cuando era pequeña, tú al medio, no te quedes detrás, pero tampoco destaques mucho. ¿Quién dice eso? Ahora me doy cuenta por qué me decían eso. Se ve que lo del acoso es actual, pero también es antiguo. Ha recibido muchos nombres a lo largo de la historia, pero ya lleva tiempo existiendo. Otra clase de víctimas son aquellas que se han resistido a colaborar, que han visto que los acosadores hacen cosas malas y han hecho mala cara, o les han dicho que aquello no estaba bien, lo que le pasa a la protagonista de mi historia. En personas que ellos tienen miedo que en algún momento puedan echarles en cara que lo que hacen está mal. O estás por ellos o van a por ti. Entonces es por ese motivo que la gente no denuncia el acoso, que en Castellón, por ejemplo, es muy triste lo que voy a decir, no hay asociaciones contra el acoso, sí que las hay en Cataluña, pero en Castellón no las hay. ¿Por qué? Porque la gente no lo denuncia, la gente se calla y dice. Entonces la gente no se atreve, no encuentra a nadie que se ponga de paso de parte de la víctima, porque le tienen tanto miedo al acosador de que ellos también se van a quedar sin trabajo o van a ir a por ellos, que no se atreven. Entonces ese es un problema que de momento no está resuelto. Otras víctimas vulnerables de acoso son aquellas que, debido a su orientación sexual, su juventud, su ideología religiosa, se sienten ya inferiores al acosador, y entonces el acosador tiene todo el campo abierto para abusar. En el trabajo, por desgracia, eso está ocurriendo actualmente, y que sueldos inferiores, en fin, todos conocemos la realidad como está. Otros factores son, por ejemplo, después de la muerte de un familiar o después de una separación, un divorcio, uno está descompuesto, uno está sin referencias, tiene una baja autoestima, puede estar un poco deprimido. Pues nada, aunque estés con la moral por los sueldos, deprimido y sufriendo, en el trabajo compuesto y a montar el teatro, porque allí no se tiene que enterar nadie, porque ese es un momento delicado que los acosadores pueden ir a por. También quisiera hablar de los niños. Es muy triste que haya acoso en las pandillas de niños. No solo hay en nuestro trabajo y en los mayores, también lo hay en los niños, y en las pandillas de niños, especialmente de niñas, que la toman como niño y hacen que nadie le hable a ese niño o a esa niña. Especialmente ocurre en las niñas. Y hacen que se sienta mal, que se culpe por algo que nunca ha hecho. Pues ¿qué hacemos los padres? Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Si fueran tus amigos, no te harían eso. Hay que conseguir que ese niño o niña se busque la vida por otro lado. Aunque solo sea un amigo, vale más tener un amigo en un momento dado que tener que aguantar ahí con una pandilla que lo está tratando mal. La solución siempre es de buscarse el apoyo familiar. Ahora ya estoy hablando de niños y de adultos. Cuando una persona está sufriendo acoso, nunca debe callarse. Tiene que hablar con el marido, con la pareja, con el hijo, con el psicólogo, con quien sea, pero eso se tiene que hablar. Esconderlo y esconderse en la vergüenza para mantener la integridad física y la estabilidad física y psíquica, se tiene que hablar. Y esa persona, alguien le tiene que decir que es muy valiosa y que lo que le están haciendo no es real. Que el acoso solo es una manipulación mental, le están manipulando la mente. Entonces, ¿qué pasaría si la víctima no hablase con nadie? Pues poco a poco se iría apartando, se iría debilitando, podría incluso caer muy gravemente enferma y a pedir una baja. Entonces, lo que sí que mi consejo es que cuando una persona ve que no están claras las cosas porque uno está sufriendo acoso y no se da cuenta, tiene que hablarlo, con quien sea, con alguien de fuera, incluso con alguien del trabajo, para que le apoyen. Vamos a ver cómo hacen para manipularnos. Los manipuladores escogen cualquier pequeñito fallo que hayamos podido cometer, lo aíslan del resto y manipulan toda la realidad alrededor de ese fallo. Le dan la vuelta a todo pareciendo que ese fallo es enorme. Exageran la repercusión de todas las consecuencias de ese fallo y que ellos mismos son víctimas de ese fallo que todo el mundo está sufriendo por culpa de ese pequeño fallo que ha cometido la víctima. Y él luego ya se va y se manipula la comunicación con la víctima. No le dan la información necesaria para su trabajo, para que lo haga mal, pero sí que se la critica, se le amenaza públicamente. Y después ya se va por la reputación de la víctima. Ya se va criticando su aspecto físico, su religión, comentarios injuriosos sobre alguna cosa personal.
y después ya se van a poner en duda la profesionalidad de esa persona. Incluso si no se para, se puede llegar al acoso sexual. Luego también le manipulan el trabajo, a esa persona o le hacen una sobrecarga de trabajo, algo que no puede cumplir, o le piden cosas contradictorias que haces. Un día te dicen una cosa, el otro lo contrario. Si haces una cosa quedas mal, si haces la otra también. O no se le manda ninguna faena para que se sienta rechazado, que todos trabajan menos él. También las manipulaciones de contraprestaciones, como los turnos difíciles, los turnos de noche y los derechos laborales, cuando se pone enfermo lo manda a la calle. Eso está ocurriendo. Consecuencias. Eso se llama bucle del moving, es decir, que la presión del acoso hace que la persona acosada falle, cometa errores, y esos errores son aprovechados por el acosador para acosarle aún más. Y si no se para ese bucle que se retroalimenta, se puede llegar a una situación insostenible. Tanto que la salud de la persona, la víctima, se deteriora. Se deteriora tanto que llega un momento que no puede soportar ir al trabajo y acaba en una baja médica. Las víctimas de moving, personas ya mayores, han tenido que han dado toda su empresa, que han dicho, yo he dado toda mi vida aquí y ahora que me paga la empresa mía. Y se han llegado a una mala jubilación que luego, un tiempo sin identidad social. Personas más jóvenes que sufren acoso, ¿qué les pasa? Que dicen, bueno, a mí aquí no me agradece nadie, nada, me hace la vida imposible, trabajo lo mínimo, que se apañe la empresa. ¿Qué ocurre? Que las empresas hay un rendimiento bajísimo. Entonces esa persona se queda así en el trabajo de manera casi vegetativa, callar, nada, trabajar lo mínimo y aguantando como puede. Y entonces el acosador está tranquilo de que no le molesta a la víctima para nada y hay un mal ambiente en el trabajo, la gente trabaja lo mínimo y la empresa va fatal. Entonces esas personas normalmente ya ni se atreven a irse, porque cuando les llega la oportunidad de irse ya se han acostumbrado a estar así y se quedan así a disgusto, trabajando a disgusto de por vida, en una situación que realmente deberíamos pensar sobre eso. ¿Qué hacer si nos encontramos ante el acoso? Primero que nada hay que distinguir si tenemos acoso o no tenemos acoso, porque hay veces que una persona solo se hace la víctima. Hay que distinguir realmente si estamos sufriendo acoso o solo lo creemos que lo estamos sufriendo. El victimismo, personas que siempre están quejándose de todo, se hacen las víctimas y resulta que son ellos los que realmente están machacando a los demás. Si realmente no hay que ponerse en contacto con nuestra objeción y explicarle lo que nos pasa, si realmente pensamos que nos pasa algo. Y esa persona lo pone en contacto a la víctima con un representante legal y le explica hasta qué punto está sufriendo moving, o si no es moving, simplemente que una tensión laboral momentánea. Y lo más importante, mientras se lleva a cabo una posible denuncia, hay que buscarse aliados dentro de la empresa. A la hora del café, como sea, comentar el tema, a ver si consigues hacer un grupo de amigos dentro de la empresa para que el líder acosador se sienta parado. Si la víctima consigue hacerse un grupo de aliados dentro de la empresa, la situación de moving se puede parar y no haría falta echar adelante la denuncia. La parte más difícil de moving es reconocer que lo que le cuesta a la protagonista de mi novela, le cuesta muchísimo reconocer que está sufriendo el acoso laboral, porque no se da cuenta. Y que se siente impotente al respecto, que no es capaz de hacer nada porque no sabe qué hacer. Una vez superada esa fase es cuando empieza a subir otra vez la balanza y empieza ya a poder actuar. Lo mejor en casos de acoso es actuar con valentía, pensar que si una persona está sufriendo acoso es porque es mejor que las personas acosadoras y que si se va a otro sitio, esa persona sí que tiene futuro laboral y sí que tiene un futuro brillante. En cambio, las personas acosadoras no. Yo como educadora propongo lo del trabajo en grupo. Como el trabajo de convivencia democrática y trabajo en grupo. Un líder en un grupo tiene que ser una persona que sepa en cada momento lo que le conviene a la empresa. Y, por ejemplo, respetar la voluntad de todos, la opinión del grupo y ganarse a la gente, no mediante el acoso, sino mediante escuchándolos a todos y consiguiendo que la gente esté por él. Para ser un líder perfecto, unas veces se tienen que tomar decisiones autoritarias, cuando hay que dar la cara hay que ser autoritario, pero otras veces hay que ser democrático, escuchar a la gente a ver qué necesita. Y otras veces dejarles hacer, pero no demasiado porque puede llegarse a una indisciplina o a un descontrol. Los estilos de liderazgo dependen de lo que se necesita en la empresa.
yo os leeré un poquito, y acabo ya, lo que para hacer este libro me baso en estos varios casos de acoso, pero lo que sí que quería dejar claras 4 ideas. Nadie tiene derecho a humillar ni maltratar a otra persona. No existe ninguna circunstancia personal, familiar ni laboral que justifique que una persona pueda humillar a otra. En caso de sufrir abusos, hay que intentar la solución mediante el diálogo. Si este no funciona, no debes sentirte culpable, sino que tienes que reaccionar. Hay que dar un gran paso, apartarse de la persona y de la situación que está haciendo sufrir. Y por último, recuerda, no importa lo que hayas pasado en tus circunstancias, siempre es posible volver a empezar. Nos lo va a decir Sole en forma de poema. Sí, ¿qué has hecho? Con este poema que has hecho con ella, quisiera decirle a quien comete algún tipo de abuso que pare, que lo que hace no está bien y que debería pensar en lo daño que hace. ¿Qué has hecho con ella? ¿Que has convertido a una chica alegre en el montón de escombros tras el incendio que tú mismo provocaste? Día a día, lágrima a lágrima, palabra a palabra, humillación tras humillación. En ella ya no queda nada, como la nada la hiciste sentir tú, cuando le quitaste su orgullo, su esperanza y su ilusión. Sin esperanza ni ilusión vive, porque la defraudó quien más la quería. Puede que tengas una esclava, pero quererte no te va a querer más. Tú te quejas de que ya no te quiere y que se somete a ti sin pasión. ¿Cómo te va a querer la pobre, si tú le has quitado todo su amor? Tú te quejas de que siempre está triste, llorando sola en un rincón. ¿Cómo va a estar alegre la pobre, si tú le has quitado toda esa alegría? Un día la tratas mal y la humillas, durante un tiempo la mimas, y cuando ella cree que ha pasado la pesadilla, tú vuelves a hacerle daño. Ella se siente tan poca cosa, tan pobre y tan indefensa, que cree que sin ti no es nada y te aguanta, esperando que cambies, cogida a un clavo ardiendo. El día que ella abra la puerta, salga a la calle y se libre de ti, verá que el mundo es maravilloso. Y aunque tenga un agujero en el alma, en sus ojos brillará la luz de la esperanza, día a día, sonrisa a sonrisa, palabra a palabra, ilusión tras ilusión. Bien, quisiera decir que sobre toda persona que sufre abusos ha de dar el gran paso, que es apartarse de la situación o personas que le están haciendo sufrir. A veces es mejor perder un trabajo pero conservar la vida. Un gran paso. Llevas años arrastrándote, intentando salir adelante, tratando de ignorar lo que existe, mirando a otro lado para seguir, seguir, seguir y seguir. Hacia adelante siempre, con la cabeza baja, sin importarte hacia dónde ir, sin ilusión, sin meta, sin esperanza, con miedo a dar el gran paso. Un gran paso es un riesgo, y tú te sientes insegura para empezar a vivir sin él, pobre, sola e indefensa, sin saber cómo vivir. Llevas años arrastrándote, intentando ser feliz. En cada paso que das, pero para ser libre de verdad, hay que dar el gran paso. Y eso solo lo puedes hacer tú. El día que te animes a darlo, conocerás qué significa la libertad. Bueno, lo dicho, que siempre es posible volver a empezar, no importa lo que hayas pasado. Volver a empezar. Ojalá no hubiera existido el día que todo empezó, el día que tan mal te habló y por miedo te callaste. No volverá a pasar, pensaste. Él no puede ser tan malo. Todo irá bien, decías tú. Pero nada fue bien en el futuro. Sin futuro ni esperanza estás tú. Y cuando se falta contigo, no te atreves a plantarle cara porque le tienes tanto miedo y en ti has perdido la confianza. Hay que ser fuerte y enérgica. Esto se tiene que parar ya. Tú vales mucho y él lo sabe y te queda mucho por hacer. No será aquí donde se te valore. Existe otra parte, otro lugar. Piensa que aún no es tarde para volver a empezar.
para acabar ya por fin, decir que depende de nosotros las cosas que hay a nuestro alrededor sean más o menos justas. Lo que no podemos hacer es que cuando vemos acoso o injusticias, mirar hacia otro lado. Hay que arrimar al hombro para que las cosas se arreglen. Y lo que es más importante, hay que ser buenas personas. Eso sí, también muy inteligentes y no dejarnos manipular. Hablamos de justicia. ¿Qué le voy a decir al parado, al que le han quitado la oportunidad y no encuentra otra? Y tiene miedo de que su familia se desmorone y todo se pierda. ¿Qué le voy a decir al trabajador, honrado y constante, que ve como otros sin escrúpulos se camelan al jefe y ascienden cada vez más, mientras él, por ser honrado y recto, por no aprobar eso, se ha quedado en la cuneta? Vemos pasar las injusticias cada día ante nuestros ojos y no nos atrevemos a hacer nada, porque si intentamos algo, los injustos van a por nosotros. ¿Hablamos de justicia? No. La vida es muy injusta. ¿Hablamos de buenas personas? Sí, hay muchas. ¿Hablamos de lo que merece la pena? Puede que esa sea la respuesta. No es justo lo que pasa. Lo que pasa no es justo. Claro que no. Claro que no. Sí, es bueno lo que haces. Sí lo es. Claro que sí. Si recordamos a una buena persona que conocimos en esta vida e intentamos ser como ella, no seremos ricos ni famosos, pero triunfaremos, porque todos nos recordarán por haber sido solo eso, buenas personas. Gràcies per venir a tots. Moltíssimes gràcies.